Buenas noches. Después de 30 años de compartir experiencias y algunas cosas más, en el año en el que cumplimos los 31 años de jornadas de montaña, nos proponemos afrontar un inicio desde cero, dadas las circunstancias actuales y entendiendo que nadie en nuestros inicios apostaría por la permanencia conseguida. Tal es la comparación que hoy día nadie apostaría por otros 30 años más. Con la COVID-19 implicaba desaparecer o permanecer en algo nuevo y desconocido. Aceptamos permanecer. Supuso dificultades, perder ponentes que no podrían acercarse para seguir haciendo amigos. Para el público supuso que cuenten con informaciones de primera mano en los campos que nos adentramos o que no lo cuenten. En la montaña, para recorrer camino hay que empezar a caminar. Lo que tú no andes de tu camino se queda sin pisar. Los que andan su camino en el descanso pueden contar cuánto pudieron contemplar. De momento comenzamos a caminar hasta donde tengamos que parar. Agradecer a la Clínica Centro, Muebles Jimeno, Bodegas Martín Verdugo, Zona Sport, Comisiones Obreras, la SER, la COPE y el ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero. Bienvenidos a estas jornadas tan particulares para todos. Y ya os dejo con José Luis, que está en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Hola, buenas tardes. En este año tan problemático en todos los aspectos, desde el Club Espeleodoro no hemos querido romper nuestra tradición de efectuar las jornadas de montaña, pero debido a las especiales circunstancias, como acabo de decir, de este año, nuestras conferencias se ven reducidas a 3 y no como quisiéramos y como ha sido otros años de participación activa y esencial, sino que debido a este virus, que es un maldito virus, nos vemos obligados a hacer dos de las conferencias semipresenciales y una telemática. Las semipresenciales serán esta primera, que luego os hablaré de ella, y la del día 18 de diciembre, que es viernes, que se va a titular Los Nenes, viaje a la tierra de los nenes, pastores nómadas de Siberia. Es la vida de esta tribu, donde las circunstancias de vida son terriblemente duras. Luego, el 11 de diciembre, daremos una por telemática que se basa sobre la chatarra espacial, un gran problema. Nos la dará Vicente Ruiz, que es un ingeniero de telecomunicaciones, y nos dará un punto de vista sobre este gran problema que muchos de nosotros desconocemos. Y la tercera, que es la de hoy, que es semipresencial también, que es el deporte en el COVID-19. ¿Qué podemos decir de la Clínica Centro y del doctor Tomás Fernando Fernández Jaén? Pues yo me atrevo a decir que son igual que los vinos de Ribera, extraordinarios y con el tiempo, cada vez que pasa, todavía mucho mejores. Y os dejo con Tomás Fernando, y al que escucharemos con mucha atención porque creo que todas sus palabras nos van a servir de mucho para afrontar este problema que tenemos ahora mismo. Buenas tardes, os paso con el doctor Tomás Fernando. Bien, buenas tardes. Voy a ver si compartimos la pantalla. Lo primero es de agradecido de bien nacido, y lo primero agradecer a la organización y al grupo de Espeleo Duero la invitación de todos los años a formar parte de estas jornadas ya clásicas. Y desde la Clínica Centro de Servicio de Medicina y Traumatología del Deporte de la Clínica Centro estamos encantados de seguir colaborando con este grupo de Aranda, que es tan conocido en el mundo del deporte de resistencia.
Y también quiero mandar de todos los compañeros de la Clínica Centro que ya han pasado por aquí, que ya son 18 años, según me ha dicho José antes, que estamos colaborando todos los años con ustedes. Mandarle un fuerte abrazo y unas felices fiestas, aunque extrañas estas fiestas. Cuando me planteó José el tema de la relación del COVID y el deporte, siendo un tema tan candente, tan de actualidad y sobre todo tan afectado por los medios de comunicación, lo primero que nos planteamos es establecer unos criterios básicos, claros, concisos y concretos sobre determinadas circunstancias relacionadas tanto con el deporte como con la enfermedad como con la lesión. Lo primero es este esquema que desde el punto de vista didáctico lo que quiere demostrar aquí es que la vida se desarrolla gracias a un equilibrio entre la función de degeneración y muerte celular frente a una capacidad de regeneración, de reparación, de curación. Nuestro cuerpo, nuestras células han cambiado en los últimos término medio en 7-10 años, hemos renovado todas las células de nuestro cuerpo. Permanecemos iguales, pero no somos iguales que hace 15 años. Esas células, todas las células han fallecido, fenestrado. Las células que más rápidamente se fallecen y se renuevan son las células de neutrófilo. Los glóbulos rojos, por ejemplo, se recambian cada 120 días. Las neuronas tardan muchísimo más tiempo. Las células hepáticas cada 7 meses. Es decir, estamos en un proceso constante de degeneración y de reparación o de regeneración. Cuando este proceso de degeneración y muerte sucede por un traumatismo, por una sobrecarga, por una lesión, es cuando se ponen en marcha los mecanismos de reparación. Esto sucede típicamente a nivel del deporte. Por ejemplo, cuando uno recibe, practicando deporte, uno recibe un golpe, una contusión o tiene una rotura muscular, lo primero que se van a poner en marcha son mecanismos de degeneración de las células dañadas y a la vez se van poniendo mecanismos de reparación. Esto también sucede con la enfermedad. Una enfermedad que llega al cuerpo produce también fenómenos de degeneración y procesos de regeneración y reparación. Si esta reparación, si esta regeneración, si esta curación es normal, se recupera a íntegro, es decir, volvemos a tener nuestras células como las teníamos previamente a la lesión o a la enfermedad, nosotros volveremos a estar en las mismas condiciones previas. Pero si esta degeneración, reparación es defectuosa, lo que va a condicionar ya son secuelas de un tipo u de otro. Pueden ser secuelas estructurales o secuelas funcionales. El fenómeno más típico de que la regeneración o la reparación no es completa es lo que conduce a la vejez. Por tanto, la vejez sería un fenómeno de regeneración o reparación defectuosa a medida que las células se van degenerando. Esto es tremendamente importante porque cuando nosotros analicemos la enfermedad o la enfermedad como el COVID o cualquier enfermedad, podemos utilizar este modelo de análisis desde el punto de vista didáctico para entender si los fenómenos que se están produciendo en la enfermedad, en la lesión o en la vejez son fenómenos potenciados de degeneración o si son fenómenos de regeneración defectuosa. Porque dependiendo del fenómeno que predomine, nosotros tendremos la capacidad de actuar sobre uno o sobre otro. Dicho esto y entendiendo que la vida no es estática, que no somos seres estáticos, que nuestra función celular y nuestra estructura y nuestras células se están renovando constantemente, quiero empezar a hablar concretamente del COVID y me referiré a este esquema durante la charla a lo largo de la exposición. ¿Qué es el COVID?
El COVID realmente no es un virus, es la enfermedad que produce el virus. El virus realmente se llama SARS-CoV-2, que es un virus fundamentalmente que ataca las vías respiratorias. Por eso se llama síndrome de distrés respiratorio. El virus, la característica de los virus, que son unas estructuras biológicas que está en duda que sean estructuras vivas. ¿Por qué? Porque los seres vivos se reproducen, comen, crecen, tienen metabolismo. Sin embargo, el virus no tiene ninguna de estas funciones. Necesita de células a las que infecta para reproducirse o para tener actividad. Característicamente, este virus, como muchos virus, es un contenido de ácidos nucleicos, de RNA o DNA, como quieran, dependiendo del tipo de la familia que sea los virus, y después tienen una cobertura proteica. Y quédense con esto, cobertura fundamentalmente proteica. Y esto que ustedes ven de rojo, esas pículas que tiene en la superficie, son las proteínas S, que son las proteínas de anclaje. Es decir, el virus puede andar por ahí como una pelota, pero es una pelota que se pega a algo. Ese sistema de anclaje son las proteínas S fundamentales de la superficie. Si no existiera esas proteínas, el virus andaría por ahí como una pelota lisa de ping-pong, resbalaría por todos lados. Pero necesita pegarse, entonces sería una pelota. Para pegarse tendría que ser una pelota como si fueran de teflón, para pegarse a las paredes de las células que tienen que infectar. Si además tenemos que tener en cuenta que lo que produce fundamentalmente es una respuesta inflamatoria, el término y la enfermedad se complica. No voy a entrar a explicar cada punto, pero lo que sí quiero transmitirle como clínico que soy, quiero transmitirle la importancia de estos eventos. La respuesta inflamatoria antiguamente, desde la época romana, se entendía que eran 4 signos: rubor, calor, inflamación y tumor. Hoy en día se sabe que la respuesta inflamatoria es muchísimo más complicado que eso. Y mucha investigación está dirigiéndose a intentar conocer los mecanismos que producen la respuesta inflamatoria. Básicamente, para la exposición y para que lo entiendan, la respuesta inflamatoria tendría 4 componentes fundamentales. El primer componente fundamental de la respuesta es fenómenos bioquímicos. Fenómenos bioquímicos que engloban a todas aquellas sustancias químicas que se producen en el foco de lesión para activar una célula, inhibirla, potenciarla, dirigirla a que prolifere, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mensajeros químicos que le van diciendo a cada célula o a cada componente del tejido lo que tiene que hacer. Después están los componentes celulares, desde el neutrófilo que está en los vasos sanguíneos hasta los macrófagos, pasando por las células madre, etcétera, etcétera. Son células que cada una va a tener su función en la respuesta inflamatoria dependiendo en la fase que esté. Y además todo esto va a estar matizado por 2 circunstancias. Una, por el fenómeno genómico, que el fenómeno genómico no es más que la información genética contenida en el núcleo de la célula, que es como la CPU o el cuadro de mando que va a decirle a la célula hacia dónde tiene que ir. Pero ese fenómeno genómico, esa codificación genética que tenemos todos para responder ante una lesión, está matizado por una cosa que se llama la epigenética y la escucharán. ¿Qué es la epigenética? La epigenética, para que ustedes lo entiendan, es aquellos factores externos que pueden modificar la respuesta genómica. No cambia la secuencia genética, pero sí cambia la expresibilidad de esa secuencia genética. Cambia lo que el núcleo puede y debe mandar. Es decir, yo tengo un jefe y el jefe manda según sus características genéticas, pero informaciones que le llegan desde el exterior al jefe puede cambiar que esa matización que él
está condicionada, se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Y después están los fenómenos de reparación y regeneración, que son los fenómenos de curación, en el fondo. La reparación no es más que el tejido intenta recomponer la estructura previamente dañada. Regeneración, el concepto de regeneración significa que ha habido muerte celular. Es decir, la célula ha muerto y se pone de nuevo en marcha los mecanismos para regenerar esa célula muerta. Si nosotros, a título de pincelada, les presento, por ejemplo, mediadores químicos a nivel bioquímico, miren toda la lista de sustancias químicas que como poco intervienen en un proceso inflamatorio secundario a una enfermedad o una lesión. Y cada sustancia química tiene su función, pero es que además cada sustancia química se potencia o no se potencia su efecto dependiendo de los factores químicos que están en equilibrio con ellos. Es decir, es una maravillosa partitura donde hay una maravillosa orquesta y cada instrumento toca de una forma determinada en función de cómo toca toda la orquesta. Esa es la complejidad que condiciona este germen. Porque este germen lo que hace es provocar una respuesta inflamatoria que va a ser matizada por cada paciente, por cada persona, en función de esos factores que hemos explicado, tanto genómico como epigenético, como etc. Y la primera pregunta que hay que aclararse, y aclararse para que uno entienda por qué en el mundo del deporte hay una serie de condicionamientos, es cómo se propaga el virus. El virus se propaga fundamentalmente a través de las gotas y de las secreciones respiratorias. Hay otras vías de propagación, pero algunas son muy poco efectivas a la hora de infectar a las personas. Sin embargo, la principal es a través de secreciones respiratorias. Esto nos lleva a lo primero que tenemos que pensar, que si se transmite por vías respiratorias, por las fosas nasales y por la boca, lo primero que hay que ponerle es las barreras pertinentes a este germen. Para eso está obligado la utilización de los distintos tipos de mascarillas. Como cuando nosotros respiramos, y todos ustedes habrán percibido que en algunas veces, cuando ustedes abren la boca, aunque no quieran, ha salido unos pequeños chorros de saliva, como las partículas que nosotros segregamos cuando hablamos fuerte, cuando tosemos, si son de tamaño grande, si son más de 100 micras, esas partículas están en suspensión un tiempo y después caen en la superficie correspondiente. Por eso se dice que las partículas de efecto más largo no llega a más de 1,5 metros, 2 metros. Por eso se recomienda salvaguardar la distancia de seguridad. Otra cosa es cuando las partículas, la saliva, las secreciones de la vía respiratoria alta caen en distintos soportes. Si nosotros tocamos con la mano, nuestras manos se infectan y se contagian de esa parte. De ahí la necesidad de lavarse constantemente las manos y evitar el contacto en ese aspecto. Aquí tienen una gráfica de la diferencia entre las partículas grandes, donde llegan como efecto balístico a la cara de otra persona que está en contacto, y las partículas que quedan en suspensión. Los aerosoles, cuanto más pequeños son las partículas, más tiempo se mantienen en suspensión en el aire. Por eso es necesario la ventilación de las habitaciones o de las situaciones de habitáculos cerrados. Si ustedes recuerdan, sus abuelos y su familia, durante toda la vida de Dios, desde hace muchos años, lo primero que hacían por la mañana era ventilar la casa y decían,
para que se llevan, en mi tierra les decían, para que se lleve el aire los miasmas de la noche. Pues esa cultura popular de principios de siglo que posiblemente se generó en España a raíz de la pandemia de la gripe del 18, eso sigue estando vigente en este tipo de enfermedad. Y cuando las partículas caen a un soporte y se depositan en un soporte, ¿cuánto dura la viabilidad de la infectibilidad de ese germen? Pues miren, dependiendo el soporte en el que caiga, la partícula puede durar 4 horas. En el caso del cartón puede durar un día, en el acero inoxidable 48 horas o en el plástico 72 horas. Por eso es también importante la limpieza permanente de la superficie de donde fundamentalmente hayan estado personas sintomáticas sobre ese soporte donde ha caído. Y otro tema que también es trascendente es que la supervivencia de esas partículas víricas disminuye con el incremento de temperatura. Se ha demostrado que cuando uno pone una lavadora a 60 grados, el tiempo de destrucción de las partículas es mucho más corto que si se pone la lavadora a 20 grados. Tengan ustedes en cuenta que, como les he dicho anteriormente, las partículas están recubiertas de proteínas. Las proteínas se desnaturalizan. Acuérdese de la clara de huevo, cuando se fríe se convierte en el huevo frito blanco. De ahí se llamó la proteína primera que se describió, la albúmina, por el efecto blanco cuando se cuece. Es decir, las proteínas se desnaturalizan y lo que se pretende aquí es destruir la partícula a través de la desnaturalización de las proteínas. ¿Y qué periodo de incubación? Entre que yo me he contactado con una partícula y empiezo a dar síntomas. Término medio, y en general se considera que a partir de los 5,1 días es el periodo mediano de incubación. Pero el 95% de los pacientes que dan síntomas empieza antes de los 11 días. Por eso se ha dicho y se recomienda que aquellas personas que han contactado con pacientes y pueden haber sufrido una tasa de recepción de partículas víricas, estén en cuarentena este tiempo medio para salvaguardar a las personas que les rodean. ¿Y la gravedad de la enfermedad de qué depende? Miren ustedes, hay un principio básico en la medicina de infecciones. Todas las infecciones van a depender de 2 parámetros. La persona que se infecta y el germen o el virus o la bacteria que infecta. Si la persona que se infecta es una persona sana, con unos buenos mecanismos de defensa, sin tener trastornos congénitos de enfermedad previas debilitantes, tipo diabetes o tipo de hipertensión, si la persona no está con quimioterapia, si la persona, etcétera, bien nutrida, sin trastornos tóxicos, etcétera, etcétera, cuando un paciente se infecta, va a responder de una forma adecuada. Pero si el paciente está débil, sea el germen que sea, puede condicionar un aumento de la gravedad. El virus, concretamente el SARS-CoV-2, produce una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria y ese mecanismo de aceleración del daño tisular, fundamentalmente pulmonar, ya que su entrada en la vía respiratoria va a depender mucho de la persona en la que radica. Por eso no podemos encontrarnos como globalmente que se infecta primero a personas mayores debilitadas, lógicamente tendrán más posibilidad de gravedad que una persona joven, bien nutrida, sin antecedentes patológicos ni tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto,
van a ser los dos parámetros, la persona y el virus. ¿Cuánto suele durar la enfermedad? Pues en los casos leves suele durar 2 semanas y en los casos más graves de 3 a 6 semanas, porque fundamentalmente lo que van a condicionar son problemas respiratorios de infiltración. Por eso se llamaba neumonía de origen desconocido en los primeros estudios que se encontraron en Wuhan, en China. ¿Y cómo podemos saber si un paciente está infectado o no está infectado? Miren en esta gráfica. Si nosotros vemos aquí, en el paciente asintomático, vemos que al principio no transmite enfermedad, porque no solamente tiene que tener germen, sino que tiene que tener una cantidad, lo que se llama una carga vírica, una carga de germen para poder transmitir. En la primera fase no transmite y son absolutamente asintomáticos. Cuando ya empiezan a tener algo de síntomas, empiezan a ser poco transmisibles, poca posibilidad de transmisión. Y los pacientes empiezan a ser asintomáticos leves o empiezan a tener características más graves. En esos casos, la PCR es la que nos dice por si hay germen o no y la carga vírica que tiene el paciente. El germen, la PCR lo que detecta es el contenido de RNA que tiene el germen dentro de la cubierta, como expliqué anteriormente, de la cubierta proteica. Posteriormente, cuando ya el germen ha contactado con el organismo, los mecanismos de defensa se ponen en marcha. Y primero se ponen en marcha unos anticuerpos que se llaman IgM, que son los anticuerpos de afectación aguda, y posteriormente aparecen los anticuerpos IgG, que son los de afectación de defensa más crónica y que duran más tiempo y que supuestamente dan más inmunidad. Lo que no sabemos todavía cuánto es la cantidad de anticuerpos que hay que tener, ni cuánto es la durabilidad de esos anticuerpos para proteger a los pacientes. Por tanto, la PCR lo que nos va a decir es si tenemos o no tenemos germen, y los anticuerpos lo que nos va a decir es si nuestro cuerpo ha salido en defensa contra esos gérmenes, si ha reaccionado, si hemos creado inmunidad. ¿Dónde se está trabajando actualmente? Como ustedes saben por los medios de comunicación, en las vacunas. Mucha gente pregunta, ¿qué es la fase 1, la fase 2, la fase 3? Cualquier estudio de medicamentos, de vacunas, lo primero que tiene es un estudio que se llama estudio de laboratorio. Cuando ya los estudios de laboratorio cumplen la normativa y se demuestra que el sentido bioquímico y el sentido de laboratorio tiene razón científica para justificar la utilización de ese medicamento, de esa vacuna, se pasa a lo que se llama ensayo preclínico, donde se testan en animales. Cuando ya se ve que ese medicamento, esa vacuna, en términos globales, sobre todo vamos a hablar del caso de las vacunas, se pasa a la fase 1, que ya es en seres humanos. La fase 1 son pequeños grupos de personas muy controlados para ver si esa vacuna es efectiva y el rango de efectividad que tiene y sobre todo si tiene efecto adverso no deseado. Cuando ya se ve que eso es positivo, que cumple las normas de seguridad y son ensayos de seguridad, se hacen ensayos más ampliados. Y entonces ya se empiezan a coger grupos de edad, grupos de gente joven, de niños, de ancianos, y se empieza a dar esa vacuna en esos grupos, que es la fase 2. Y por último está la fase 3, donde ya se empieza a dar a miles de personas y se compara con grupos placebo para ver si la vacuna efectivamente protege o no. Es decir, ahora mismo hay distintas vacunas que están en fase 3.
¿Qué vacunas tenemos? Pues miren, ahora mismo las vacunas tradicionales son de virus atenuado o inactivado. ¿Qué diferencia hay entre atenuado o inactivado? El atenuado es un virus al cual se le ha bajado su agresividad. Para que ustedes me entiendan, es como si fuera un tigre y le hemos quitado las garras y le hemos quitado la dentadura. Es un virus vivo, pero menos agresivo. Sin embargo, los virus inactivados son trozos de virus. Hoy en día, por primera vez, se están haciendo otro tipo de tecnología por primera vez, que es, por ejemplo, la de Moderna y Pfizer, es la vacuna de ARN mensajero que codifica la proteína S que servía de anclaje del virus en la célula. Y entonces lo que pretende es que el organismo responda a esa proteína que va transportada por una nanopartícula. Sin embargo, la utilización de vectores, que es la Oxford o la AstraZeneca y la Janssen, van esas partículas mediadas por unos adenovirus para que responda del organismo, es decir, crear mecanismos de defensa naturales. Y la única que se está en fase de recombinante es la Novavax, que se utiliza un bacilo determinado para producir esa proteína y vehicularla a través de ella. Es decir, son tecnologías, estas cuatro, las recombinantes a través de vectores DNA y RNA, son tecnologías novedosas que no corresponden a las tradicionales de atenuados o inactivados. ¿Qué secuela puede dejar la infección por COVID? Las fundamentales, la fibrosis pulmonar, lógico, porque ha producido una inflamación importante a nivel pulmonar y condiciona una fibrosis, es decir, una afectación pulmonar y por tanto un menoscabo en la función pulmonar. Una afectación de neuropatía a nivel central o periférico, condicionado fundamentalmente por alteraciones de la coagulación y de los vasos y de la microcirculación a nivel cerebral y neuropático o neurológico periférico, afectaciones cardíacas por alteraciones del miocardio y también afectaciones musculoesqueléticas a nivel de miopatía o artralgia, importantísimo para el mundo del deporte. Por tanto, nosotros, ¿qué recomendamos en el mundo del deporte habiendo entendido todo lo que hemos dicho anteriormente sobre el COVID? Pues si nosotros hemos padecido la enfermedad del COVID-19 y queremos volver a hacer el deporte, lo primero que tendríamos que hacernos es un reconocimiento médico deportivo específico de COVID. Tendríamos que ver la anamnesis y la exploración y hacernos un test de PCR y serológico para saber si estamos ya limpios de germen, que sería el PCR, y el estado de inmunidad o de respuesta inmune que acondiciona en nuestro cuerpo, que sería el serológico. Pero además tendríamos que hacernos un análisis de sangre, entre otros parámetros. Tendríamos que medir parámetros inflamatorios y fundamental los parámetros de coagulación. Entre ellos el dímero D, el fibrinógeno. ¿Por qué? Porque si están elevados, eso indica que nosotros vamos a tener una predisposición, mientras que esos parámetros no estén en rango de normalidad, tendremos una predisposición a tener factores de trombosis. Trombosis que dependiendo de dónde nos dé, será una trombosis pulmonar, cardíaca o una isquemia en alguna zona del cuerpo. Por tanto, el análisis de sangre es importante. La radiografía de todas nos podrá informar si ya estamos limpios a nivel pulmonar o si estamos ya condicionando una fibrosis pulmonar o en qué situación. Y por supuesto, en caso de duda por el radiólogo, porque algunas veces las imágenes radiológicas son muy sutiles, hacer un TAC torácico antes de empezar la práctica deportiva.
y después un electrocardiograma de dosis de derivaciones, por lo que he explicado anteriormente de las afectaciones del miocardio. Para hacer deporte, mascarilla sí, mascarilla no. Miren, esta es una recomendación de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, conjuntamente con la Organización Médica Colegial. En este estudio y en estas recomendaciones se demuestra que la mascarilla quirúrgica, la básica, la que no transmite y que se puede cambiar día a día, no disminuye el rendimiento deportivo ni condiciona ninguna alteración secundaria. Solamente demuestran que es un efecto de confort. El hacer deporte con ella condiciona un efecto de confort, pero no disminuye ni el rendimiento ni condiciona ningún problema secundario desde el punto de vista fisiológico y metabólico. Tengan ustedes en cuenta que cuando nosotros hacemos actividad deportiva, nuestra ventilación se multiplica y lo que pasa de 1 pasa a 100. Es decir, ventilamos más, expulsamos más secreciones por vía respiratoria, llegan más lejos y aumentamos el aerosol alrededor nuestro. Pues por eso se recomienda siempre el uso de mascarillas, sobre todo en sitios cerrados, y si no tiene las condiciones de ventilación, han sido prohibidos o de momento no recomendados. Pero además, para las recomendaciones, yo les aconsejo fundamentalmente que acudan a la web del Consejo Superior de Deporte, donde tienen recomendaciones según deporte, según situaciones, según papel, porque cumpliendo el Boletín Oficial del Estado del 6 de mayo, donde se señala cómo debe de ser la reincorporación a la práctica deportiva. También les recomiendo a nivel del Ministerio de Sanidad esta página que se llama Información del Coronavirus, donde hay distintas partes, tanto información para el público general como información actualizada para profesionales. En esta página ustedes pueden consultar las recomendaciones actuales sobre la neumonía causada por el SARS-CoV-2. Por tanto, para concluir, 2 mensajes fundamentales. Se debe de cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de forma estricta, porque están fundamentadas en los conocimientos de la ciencia que nos demuestra sobre la infección, y en cuestión de deporte tiene que hacerse el deporte seguro. Diferencien ustedes lo que es deporte de la actividad física. El deporte implica entrenamiento, repetición de actividad física, necesita competición y necesita unas normas estrictas de cumplimiento. La actividad física es otra circunstancia. Por tanto, yo les recomiendo que consulten las páginas que les he señalado para saber cómo está la situación con respecto a la práctica deportiva, y sí les recomiendo que hagan el deporte con toda la garantía y la seguridad necesaria para que sea una fuente de salud y una fuente de diversión. Muchas gracias. A vuestra disposición para las preguntas que consideréis. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Muy interesante, sobre todo la parte de la práctica deportiva. ¿Me estás oyendo? Sí, perfectamente. Práctica deportiva segura. El problema está en escoger la mascarilla adecuada, o digo yo, hacer deporte. Si, vamos a ver, lo que a mí me gusta es ir con la piragua o ir a correr, pues procurar zonas en las que no haya mucha gente, o a poder ser pues en horas en las que no vaya todo el mundo por ahí a coger la piragua o a correr. ¿Es necesario llevar la mascarilla si hay poca gente? Si estamos nosotros pasivos, si estuviéramos tú y yo ahora mismo, José,
hablando normalmente, con una distancia de seguridad de 2 metros es suficiente. Si nosotros empezamos a andar deprisa, al andar deprisa la expulsión de las secreciones más potentes llegan más lejos y más se quedan en superficie. Eso está demostrado que a medida que aumenta la actividad física de carrera de bicicleta, la distancia de seguridad se aumenta porque pueden estar más tiempo en suspensión. Lo que el estudio que ha hecho la Sociedad Española de Medicina de Deporte demuestra que la mascarilla quirúrgica, no la FP2 ni la FP3, sino la mascarilla quirúrgica, no te disminuye el rendimiento deportivo. Y habría que cambiarla cada vez que se humedezca o de una sesión a otra. Pero esa no lo que pasa es que es un factor de confort. Lo que sí no es lo mismo entrenar con la mascarilla que sin ella. La FP2 y la FP3 sí disminuye ya el factor de rendimiento deportivo. Entonces, la recomendación, ¿cuál sería recomendación clara? Cuanto más intensa la actividad, más solo tenemos que estar. Perfecto. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Están todos silenciados, les abro a todos, pero si habla uno, no hablamos todos a la vez. Voy a intentar abriros o escribir en el chat o hablar, a ver si se puede. ¿Alguna pregunta por ahí? Ahí levantan en la sala la mano. Que pregunten ahí, que se acerquen al micro del ordenador, porque si no se oye muy, muy de lejos y con mucho eco. Habilita el sonido de la sala, José. A ver. Yo tengo una duda, es la práctica de la natación, porque, vamos a ver, las instalaciones deportivas están todas cerradas, gimnasios, te dicen que hagas una cosa, que hagas otra, pero los que estamos apuntados a una práctica como la natación, yo siempre que me pongo a nadar y estoy nadando a espaldas, estoy exhalando un montón de vapor, vamos, de oxígeno a lo que es la instalación, porque son instalaciones cerradas. Y por lo que veo, en España están permitidas todas las piscinas climatizadas que están abiertas. Y yo he estado moneando un poco por internet y en otros países está prohibida. ¿En qué quedamos? ¿Es un factor de mucho riesgo la práctica de natación en instalaciones cerradas? O en otros países, no sé, es que pues me confunde y me hace no ir. Y llevas toda razón. Los factores de humedad y temperatura hacen que se mantenga. Si tiene 40, creo recordar que si tiene 40% de humedad y 23 grados, se puede mantener el germen viable durante incluso 4 o 5 días. El problema es fundamentalmente los sistemas de ventilación. Si os acordáis, cuando se fumaba en los aviones, si iba fumando alguien delante, veíais que del cigarro de la pipa salía un hilito que se iba directamente a un extractor. No se quedaba en la atmósfera. Pues el problema de las piscinas, el problema es el sistema de ventilación que tengan. Si se queda en suspensión, evidentemente habría que cerrarla. Si es un sistema de extracción tan limpio que no permite nada de suspensión y encima hay las superficies están bien bañadas con los viricidas, evidentemente se podría hacer. Pero depende mucho del sistema de ventilación, de la permanencia o en soporte o en suspensión de aire. Ese es el gran tic de la cuestión, en los espacios cerrados. Claro, bueno, no sé, yo aquí la de Aranda, no sé el sistema de ventilación que tengas. Como no tengan abierta una ventana... ¿No? Y además hay filtros especiales que se tienen en los hospitales
para la extracción y la contención del germen en determinados, por ejemplo, las unidades de infecciosos, las habitaciones de infecciosos son habitaciones aisladas con sistemas de ventilación especiales. Entonces, ahí es donde está el kit. Claro. Los sistemas de limpieza de la superficie y los sistemas de ventilación en el aire. Y luego hay otra duda que, bueno, pues aparte de lo de la piscina, yo sí que he estado leyendo también sobre los pelotones de ciclistas. Ahora parece que la gente le ha dado todo el mundo por hacer bici y vamos en manada. Te encuentras pelotones de 10, 15, 20 ciclistas, 30, incluso pues en bici de montaña. Obviamente, según lo que has explicado, pues el último se come todo. Exacto. Es decir, Habría que que... aumentar la distancia entre los ciclistas. Entonces, y bueno, y que en la bici de montaña estamos viendo también que mucha gente va en pelotón y tal, pero vamos, que lo lógico sería ir con una distancia prudencial. Exacto, de seguridad. Eso, por ejemplo, hay un documento muy bien hecho en la Sociedad Española de Medicina del Deporte donde se refleja ese tema en concreto de la distancia y de la cantidad de ventilación dependiendo de la actividad física que se haga. Es decir, que un deportista perfectamente estamos en bici, tenemos mucho más riesgo o estando en una piscina, obviamente, que si estamos en una terraza tomando una cerveza. Exacto. Porque la fuerza de expulsión del aire, la expiración del aire, va a depender mucho de la actividad física que esté haciendo. Pero ahí estás ventilando, ¿no? En la bicicleta el aire... Sí, pero tú ventilas mucho más aire cuando estás haciendo actividad física. ¿Sabes? Mira, te digo la cifra porque la tengo aquí. De los 6-7 litros que ventilan los pulmones en reposo, se puede pasar a ventilar de 100 a 150 litros por minuto en esfuerzo intenso y hasta 250 litros por minuto que ventila un deportista de alto nivel en esfuerzo máximo. Es decir, de 6-7 litros de ventilación en reposo, podemos pasar de 150 a 250 litros en el ejercicio máximo. Fíjate lo que significa eso. La cantidad con lo que hay una atmósfera muy contaminada. Claro, porque aumenta. Claro, pero aquí el problema es que también depende de la persona que esté infectada, que esté haciendo deporte, cuánta carga vírica tiene. Claro, no es lo mismo que tenga 1000 virus que tenga 100.000 virus. Es lo que también se llaman los supercontagiadores. Gente que tiene muchos virus y están constantemente drenando virus o expulsando virus, mejor dicho. Otra duda que estábamos comentando era sobre las caminatas pues a pie de trekking, senderismo, asistencia a un refugio. ¿Cuáles serían las recomendaciones en el senderismo y más ahora en invierno, que bueno, en verano que se ha puesto muy de moda y que vamos todos al campo, suelen ir la gente pues en excursiones Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Llevar mascarillas? ¿Tener una separación prudencial? Llevar mascarillas. Además, como es un virus que se transmite por las secreciones respiratorias, si tú le pones barrera, ya disminuye la expulsión y lo habéis visto en la gráfica que he puesto durante la exposición. Y si además es invierno, vaya a llevar braga o bufanda puesta tapando la boca. Entonces, si os ponéis encima una mascarilla, disminuís muchísimo más el riesgo de infección. La otra cuestión es los ojos. ¿Entra por los ojos también el puñetero virus? Sí, por las secreciones, pero es mucho menos intenso que por las vías respiratorias. Es menos intenso, menos frecuente la infección. El problema es cuando tú lo llevas en la mano y tú te estás tocando constantemente los ojos y te estás tocando constantemente la cara. Por eso es imprescindible las soluciones alcohólicas, llevarlas siempre encima.
Y ante la duda te pones un poco en las manos, te frotas, te limpias y ya está, y no tienes problema. Es decir, acordado siempre de la tradición de nuestros abuelos, ventilaban la casa, que entrara el sol en la casa, niño, lávate las manos constantemente, no te toque la cara. Posiblemente toda esa educación popular que hemos tenido durante que éramos niños venía de la pandemia de la gripe del 18 y lo aprendieron. Yo estuve, bueno, ahora pregunta. Yo estuve dando un cursillo de piragüismo este año, un par de ellos, y la limpieza la hacíamos con lejía. No hay problema, ¿no? Rebajada. Puede hacer. En la web del Ministerio de Sanidad hay un apartado que son las sustancias que destruyen el germen. Y entre ellas la lejía. Y te dicen cuáles son las que están oficialmente homologadas. ¿Vale? Con lo cual, si en algún momento hay alguna duda, entra en Ministerio de Sanidad, información coronavirus y sustancias de limpieza o de inactivación del germen. A ver, te paso una pregunta que hacen por aquí al chat. Dice, hace poco veía una noticia de Diego Costa que la COVID le había provocado un trombo. ¿Hay alguna manera o algún síntoma que pueda indicar ese efecto secundario en un deportista que haya tenido el virus? Es lo que comentábamos antes del reconocimiento médico deportivo. Es decir, el test de coagulación. El test de coagulación, el gran problema que tenemos es que somos seres vivos y estamos en constante cambio. Hay trombosis y hay trombosis que se producen por el esfuerzo intenso. Y hay una predisposición para tener trombosis. Pero es que además con el COVID se sabe que se alteran los fenómenos de coagulación y de la microcirculación en algunos casos. De ahí, si tú vas a hacer un reconocimiento, lo lógico es pedirte un test de coagulación con los parámetros que he señalado anteriormente, pero que es necesario, pero que puede pasar. Es decir, hoy la medicina, por suerte o por desgracia, trabaja con seres vivos que están en permanente evolución, y lo que hoy tú tienes una analítica perfecta, un electrocardiograma perfecto, dentro de 3 días no lo tienes. Pero como screening, como posibilidad de detectar una patología que tú no sabías que tenía, están los reconocimientos médicos. De ahí, por eso se ha disminuido la tasa de fallecimiento, de infarto durante la práctica deportiva. De hecho, la estadística nos dice que 3 de cada 1000 deportistas tienen problemas congénitos que pueden condicionar la muerte súbita. 3 de cada 1000. De ahí se justifican los reconocimientos, más si tú has pasado el COVID. Otra pregunta que, a ver, ¿sabemos el índice de recontagiados y luego si realmente hay contagios o tomas de contagio como superficies? No, de contagiado, de recontagiado no sabemos. No sabemos, no tenemos datos absolutamente fiables. Lo que sí sabemos es por la superficie, por eso es necesario la limpieza y la limpieza diaria. Por la superficie, por lo que he comentado, porque dependiendo del tipo de superficie, el germen o el virus puede sobrevivir más tiempo o menos tiempo. Y de ahí se hace necesario la limpieza constante de la superficie, y muchas señoras y muchos señores que compran cosas en los supermercados, cuando llegan a la casa lo primero que hacen es desinfectar los envoltorios y lavarse ellos las manos como medida preventiva. Otra cuestión, los grupos burbuja, si se mantienen estables, ¿se podría mantener en los asilos también ese grupo burbuja? Sí, el problema es hacer un grupo burbuja y lo voy a explicar.
no hay ningún grupo que no necesite del exterior, de personas del exterior. Por ejemplo, las medidas tendrían que ser extremadamente estrictas. Yo tengo un grupo, supongamos que nos aislamos, pero nosotros tenemos que comer. Nos tienen que traer comida, porque no tenemos toda la comida metida ya en el grupo. Por tanto, cada vez que viene alguien a traer comida, tenemos que desinfectar estrictamente todo eso. Punto 1. Punto 2. Habrá trabajadores que vengan y estén y se vayan. Esos trabajadores tienen que estar chequeados constantemente. De ahí, por ejemplo, las PCR que se hacen constantemente y los análisis que se hacen en los grupos de fútbol. ¿Por qué? Porque es muy complicado hacer un grupo burbuja. Muy difícil. Y además hay que tener en cuenta que el periodo de incubación, como hemos dicho antes, es de 5 a 7 días. Si ahora nos encerramos todos, nos hacemos toda la PCR, todos somos negativos, dentro de 5 o 7 días tenemos que volver a hacer PCR. Porque a lo mejor de esos negativos que dan hoy, algunos se han infectado y están infectados dentro de 5 o 7 días. Por eso es tan complejo esta situación. Porque ya el mundo está muy interrelacionado. ¿Cómo haces tú un grupo burbuja? Que no dependa nada del exterior, de personas del exterior, ni de alimentación, ni de nada del exterior. Están haciendo muy bien hecho de que el personal, por ejemplo, en algunos asilos o en algunas residencias, está quedando el personal incluso a dormir allí. Y cada vez que llegan a alimentación o cosas, la esterilizan y lo mantienen aislado. Pero es muy difícil hacerlo. Eso lo puede hacer en grupos muy concretos y muy bien delimitados, pero es muy difícil hacerlo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, pues ahora va a hacer yo una. El periodo de la vacuna fiable, tanto las de la nueva tecnología como la de la vieja, tardarán ¿cuánto tiempo la una y la otra en ponerse eficaz? La de la nueva tecnología no se ha aprobado. No se ha aprobado esta nueva tecnología. No digo que no se haya hecho ensayos clínicos de las vacunas, quiero explicarlo bien. Pero es una nueva tecnología. Es decir, no hay antecedentes o referencias previas de otras enfermedades que se haya utilizado esta tecnología para el efecto vacuna. Teóricamente, tú solamente te vas a inmunizar contra esa proteína, que es la proteína de anclaje. Y tu sistema de defensa va a luchar contra esa proteína, que es la cubierta del virus. Pero eso todavía no está en los ensayos clínicos y parece ser que los resultados son muy esperanzadores, según lo que está, pero los datos que tenemos es lo que recibimos a través de la información, de los medios de comunicación. Pero lo que yo le he contado a ustedes es la información del ministerio, la información que está en la web del ministerio, la oficial, la de los datos oficiales del ministerio. Entonces, tiempo, vamos a verlo. Que están invirtiendo mucha investigación, mucho dinero y todo el mundo tiene la voluntad de sacarla cuanto antes, efectivamente. Pero no es tan fácil porque además tienen que cumplir todos los requisitos legales, científicos de seguridad, de garantía de seguridad, de garantía de trazabilidad, de garantía de fabricación, de garantía de aplicación, etcétera, 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 que exige la Agencia Española del Medicamento y de las instituciones reguladoras de medicamentos y de vacunas. Ya, pero el periodo de la antigua era unos 10, 20 años, depende, ¿no? Sí, antiguamente, desde que un medicamento, una vacuna, se empezaba, desde que se tenía la idea hasta que se ponía de comercialización era 10 años. Término medio, 8 o 10 años. ¿Con este método reduciremos a 5 o a 2? En eso están, en reducir, porque técnicamente tú no vas a tener el germen completo, tú vas a tener una porción del germen
que podrá no darte inmunidad, pero no te va a hacer daño. Esa es la teoría. Pero Ya, eso es tecnología nueva. Ya, y la cuestión está en si muta ese virus, ¿hay que aplicar otra vacuna? Como mute de la proteína S, sí. O sea, que seguimos estando pillados. Siempre estamos pillados. Ten en cuenta, por ejemplo, la gripe. La gripe muta, creo recordar, cada 10 años. Hay una gran mutación. Todos los años muta el virus de la gripe. Una mutación pequeñita. Cada 10 años es la gran mutación. Cada 8 o 10 años, creo recordar. Así que los virus, esa es la naturaleza, la evolución y la capacidad de adaptación para no ser destruidos. ¿Alguna preguntita por ahí? Espera un momento que miro el teléfono a ver si me han mandado alguna. Si no, que hagan alguna ahí en la sala mientras miro. Sí, espera. Espera, Moño. Bueno, aquí hay una pregunta fuera de esto para que hay alguno que me manda mensajes, dice que la tecnología le supera, que no puede entrar. Daremos clases particulares. Dime. A ver, ¿me escuchas bien? Tomás. La pregunta era Sí. sobre terapia de aloterapia. Sí. Si es efectiva, que es una cosa nueva, si conoces esa terapia. Sí. Mira, el problema aquí es lo que he dicho antes. El virus produce una respuesta inflamatoria, lo que hoy en día en los medios de comunicación y en muchos sitios se le llama la tormenta de citoquina, la tormenta inflamatoria. Hay muchas facetas, como he dicho antes, de bioquímico, celular, genético, epigenético, todos esos componentes se puede actuar sobre ellos con aloterapia, con todas las consideraciones que a nivel celular, a nivel bioquímico, a nivel genómico, todo eso se puede hacer. El problema es conocer el mecanismo exacto de todo el proceso inflamatorio, que ahí es donde está la complicación. Tú puedes ir a Roma por muchos caminos. Puedes ir en avión, puedes ir en tren, puedes ir en coche, puedes hacer caminos combinados, puedes hacer muchísimas cosas. Pero tienes que saber cuál es el camino, cuál es la fórmula, cuál es la vía de comunicación con Roma. Si tú no conoces eso, no vas a ningún lado. Pues exactamente pasa igual aquí. El proceso inflamatorio tiene esos componentes que he explicado anteriormente para que ustedes lo conozcan, la gran complejidad de todo este fenómeno. No existe ni una solución mágica, ni café para todo, ni existe. Porque cada uno respondemos de una forma distinta por las cuestiones genómicas, las cuestiones epigenéticas, las cuestiones de reparación, de regeneración, etcétera, etcétera. Entonces, todo es válido, pero todo que sea válido se tiene que fundamentar en ciencia. Y tienen que explicar desde el punto de vista de la ciencia, oiga, mire usted, yo aplico el aceite de oliva porque el aceite de oliva hace esta función bioquímica y se produce. Hoy en día, si ustedes van a un congreso de nutrición, no se pueden ustedes imaginar el nivel de conocimiento bioquímico de las personas que se dedican a este mundo. Ya no es, tómese usted un poquito de limón. No, mire usted, es que el limón hace estos factores bioquímicos, condiciona esto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que basar todas las decisiones, todos los estudios, todas las medidas que tomemos en la ciencia. Que la ciencia podrá cambiar a medida que incrementemos lo que sabemos hoy, es mucho más de lo que sabíamos hace 30 años. Pero tenemos que fundamentarlo para la seguridad de los pacientes, para la seguridad de los profesionales y para poder seguir avanzando en la buena dirección. A mí me vale el que yo creo o en ambigüedades calculadas no es bueno para nadie. Pero si no te dan otra terapia, hacer prueba y error. Es decir, que si tú pruebas unas sesiones y te va bien, pues es la persona que le vaya mejor. Por eso te digo que es que hay gente que le puede ir bien y gente que... Hay muchos estudios de tipo con los nutracéuticos. La última vez que yo puse lo del COVID, no sé si eran 125.000 publicaciones actualmente sobre el COVID.
Una barbaridad lo que se está investigando en ese tema. Claro, tú puedes empezar a razonar y decir, bueno, yo tengo un problema de respiración, pues voy a la domoterapia, voy a meter vapor de agua para aumentar la ventilación, voy a dar mayor cantidad de oxígeno, pero lo tienes que razonar en base a los datos científicos, ¿sabes? Y entonces, probablemente en algunos vayan bien una cosa. Lo primero que, el primer principio médico es primum non nocere, primero no hacer daño. Ese es el primer principio. Y a partir de ahí, todo basarlo en datos científicos. Es la única forma de avanzar. Al ser una enfermedad nueva, pues no tienen conocimiento todavía de cómo va a funcionar para las terapias. Bueno. Pregunto, hay dos preguntas, nos vamos acercando a la hora de que cierren. Pero bueno, vamos a ver. Una de ellas dice, ¿hay algún medicamento que se esté usando para curar? No. No. No hay ningún medicamento. ¿Y se está estudiando en ello o se podría...? Se está estudiando, lo que pasa es que es lo que le comentaba antes. Como es la respuesta inmune, se están utilizando quién actúa sobre la respuesta inmune. Por ejemplo, los fármacos antirreumáticos, determinados fármacos antirreumáticos, pues se han utilizado algunos fármacos antirreumáticos. Las terapias biológicas que se utilizan en la respuesta inmune inflamatoria, se ha utilizado. Se ha utilizado también antiinflamatorios, se ha utilizado los corticoides, se han utilizado sustancias que aumentan la respuesta. Cuando puse el esquema inicial de degeneración, muerte y reparación, ha habido sustancias que se han ido utilizando, pero curar no hay todavía nada. O sea, en el sentido médico de curación. Ya, o lo echas tú del cuerpo con tu resistencia o nada. Y tu respuesta inmune. O sea, tu respuesta inmune condiciona el que tú te defiendas del virus. Ya sabéis el comentario clásico de la gripe o de resfriado común, con médicos una semana y sin médicos 7 días. Eso se ha dicho clásicamente. Sí. Otra pregunta dice, entonces los deportistas supuestamente sanos deberíamos ser los últimos en vacunarnos por solidaridad. No, eso ya es normalmente, siempre que se hacen campañas de vacunación, se suele vacunar primero a las personas de más riesgo, con el fin de protegerlos. O sea, siempre se ha protegido primero a los más débiles. Y clásicamente es por lo que se empieza. Y supuestamente los últimos que se vacunan serían las personas más sanas, porque serían los que menos probabilidad de daño y de padecer la enfermedad de forma grave. ¿Alguna pregunta más por ahí? A ver, un momento. O sea, entonces, la degeneración y la reparación depende, de momento, de cada individuo, no de las respuestas de fármacos ni de vacunas, ¿no? Sí, vamos a ver. La respuesta depende de cada individuo. Lo que pasa es que hay fármacos que inhiben la degeneración y puedes ayudar ahí, o fármacos que estimulan la recuperación, la reparación. Y ahí es donde está el equilibrio. Bueno, entonces no sabemos cuánto vamos a poder aguantar cuando tengamos pasado el virus hasta que nos vuelva a infectar, o está seguro que no nos va a infectar ya más. En medicina no existe el 100%, ni el nunca, ni el jamás, ni el siempre. ¿Sabes? No existe. En medicina hay pacientes, no hay números. Una cosa es la media estadística, una cosa es la letalidad, una cosa son los conceptos estadísticos y otra cosa es el enfermo. No existe. O
Si tú escuchas decir siempre en medicina esto así, es que no es siempre. No hay nada en la vida del 100%. No hay nada en la vida. La única certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Pero queremos durar mucho. Y en buenas condiciones. Y en buenas condiciones, José. Bueno, pues a ver, quedan 5 minutos mientras desconectan y todo esto para que no tengan más horas. Te agradezco mucho la charla tan interesante, la conferencia y al nivel que nos has explicado las cosas que debemos controlar. Espero que sigamos viéndonos en buenas condiciones. Sí. Y agradezco a todos los que han participado y a los que no han podido, que habrá que darles al iniciar este tipo de tecnología, pues hay que arrastrar a todos los que están por detrás e intentar ponerles al nivel de los demás. Intentaremos que durante las próximas charlas, yo ya no digo este año, sino para el que viene, podamos tener a todos rodando, que ya puedan todos correr en funcionamiento en el pelotón. Porque ha habido mucha gente que se ha estrellado. O no se ha puesto bien las zapatillas, o no se ha atado los cordones, o no se ha bajado el zoom y quería entrar, no sé, han tenido muchos problemas. Pero bueno, seguiremos intentándolo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tomás. Nada, a ti, José. Recuerdo a la familia y a todos. Un abrazo a todos los amigos de Aranda. Muchas gracias a todos.